versículo número 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. Porque te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misra. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su canto o su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Cierre sus ojos, hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a hablar bajo el tema o la idea, la angustia en medio de las pruebas. O podría ser las pruebas y las angustias. Este salmo que hemos tomado para lo que es la meditación esta mañana, vamos a ver primeramente 3 o 4 detalles que serían como las ideas por qué este salmo aparece. Algunos, en primer lugar, lo asocian a las angustias de David. Es un hecho que cada uno de nosotros sabemos cómo David siempre en diferentes salmos expresa muchas alegrías, muchas gratitudes, alabanzas a Dios, pero también dentro de sus salmos expresaba David sus angustias. No era para menos el ser perseguido nada menos por el rey Salomón. En ese sentido, en este salmo estaríamos viendo a un David angustiado por causa de las pruebas que estaba pasando. Y es interesante ver, dice, cómo el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando habla que
así como ese siervo clama por las aguas, así igual dice, es la situación de mi alma para contigo. Y es un hecho que esto es a causa de la prueba, a causa de la angustia. Pero también hay una otra forma de asociar este salmo. Puede también asociarse cuando Israel estaba en el exilio. Acuérdense que nos habla la Biblia cuando Israel o los israelitas estaban en Babilonia y ellos se sentían tan angustiados, y no era para menos por el hecho de estar lejos de su tierra. Dice el Salmo que les pedían a ellos que cantaran y ellos decían, ¿cómo podemos cantar las canciones de Sión estando lejos de Jerusalén? También podemos asociar este salmo a lo que sería el caso mismo del Señor Jesús. No es para pensar menos que había una angustia de parte del Señor, y a la vez, ¿por qué no también asociar este Salmo 42 a los creyentes que por lo general en todos los tiempos hemos tenido que enfrentar diferentes situaciones? Si vemos en lo que es la historia de la iglesia, vamos a ver en ese marco histórico de la iglesia, hermanos, vamos a estar viendo angustias, persecuciones, cárceles, necesidades, situaciones difíciles que tuvieron que enfrentar y que han tenido que enfrentar, y que todavía a esta fecha, de diferentes maneras, la iglesia también se ve envuelta en situaciones adversas, dolorosas, como sería el caso de la angustia en medio de las pruebas. Ahora, en este sentido, siempre, por ejemplo, el Salmo 119, 82 dice que desfallecieron, dice, sus fuerzas, desfalleció su interior, habla también el Salmo. Y todas estas pruebas, en primer lugar, hermanos, fíjese bien, las pruebas que vienen a la vida, las que sean, porque siempre estando en esta tierra es imposible que nosotros, los seres humanos, y aún siendo creyentes, podamos evadir lo que son las pruebas, las situaciones, las angustias de una o de otra índole. Pueden ser situaciones a causa de la descomposición familiar. Puede ser situaciones por lo económico, puede ser situaciones por aspectos puramente de salud, porque ninguna cosa de esas que nos esté afectando es para alegrarnos, para sentirnos en la cúspide. Es un hecho que todas estas cosas lo angustian, nos desesperan, nos hace traer siempre como pensamientos encontrados. Y es ahí donde quiero detenerme en un momento. Por ejemplo, cuando vienen las pruebas, las que sean, si podemos asociar estas pruebas, yo no me detendría en señalar cuáles son sus pruebas. Usted que me está escuchando, usted que está
viendo esta predicación, yo no me puedo detener para ir mencionando cuál sea. Solo resta que cada uno asocie su problema, su angustia, su valle por el donde está pasando. Pero en esto de las pruebas, como es en el caso de este salmo que está diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay una angustia, hay una necesidad. Es algo que está angustiando. Puede ser por las razones que ya mencioné, como podía ser las situaciones de un David, pudieran ser las situaciones de Israel, las situaciones angustiosas del mismo Cristo y las situaciones de creyentes. No podemos, pero aparte de eso, pudiéramos asociar el Salmo a una necesidad espiritual también, porque también de eso habla en el trasfondo, de esa sequedad espiritual. Y no le podemos llamar sino también una angustia, porque cuando nuestra alma no está llena, saciada de aquello que le alimenta, de aquello que le da vida, se vuelve, por supuesto, una angustia. Pero en esto de las tribulaciones, angustias, desesperanzas que aparecen en la vida, en este caso son siempre el terreno oportuno para que puedan suceder muchas cosas para el angustiado, para el que está inmerso dentro de una situación adversa. Puede ser, por ejemplo, que en este momento difícil que se está pasando, y por eso le decía que asocie su caso y asócielo a esta predicación. Por ejemplo, puede ser una parte positiva. La prueba puede ser que coadyuve, que nos traiga la bendición de poder crecer en la fe, de poder agigantar nuestra vida espiritual. Eso lo podemos ver siempre en muchos casos de las personas que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, si mencionamos el caso de Job, hermanos, cuando Job dice, de oídas te había oído. Cuando Job habla de esa manera, por supuesto, después de haber pasado su tragedia, su angustia, cuando da esas palabras, está diciendo, está dando a entender más bien que él ahora es otro creyente en Dios. Es alguien que ahora sí tiene una claridad de lo que es Dios. Eso es lo que está diciendo Job cuando está diciendo, de oídas te había oído, pero ahora te conozco mejor. Ahora mis ojos pueden, ahora yo puedo determinar realmente quién eres. Pero cuando la persona llega después de la prueba, de las angustias, a expresar palabras como esas, estamos viendo a una persona que en lugar de que la prueba fuera un fracaso, le sirvió para bien, porque lo elevó, porque lo catapultó a una posición diferente. Imaginémonos cuál sería el continuar de la vida de Job luego de esa terrible prueba, y luego de que en esa prueba él viene a conocer de una manera más cercana al Dios a quien él servía y a quien él honraba. ¿Cómo sería la vida de este hombre? Por supuesto, no dudamos
que de ese momento fue otra etapa diferente. ¿Cómo sería esa etapa? Una etapa de hablar, hermanos, basado en su propia experiencia de la realidad de ese Dios, de la veracidad de ese Dios, del cuidado de ese Dios. Es que si la persona no pasa por el fuego de la prueba, me refiero al creyente, nunca ese creyente podrá madurar, nunca ese creyente podrá tener convicciones, nunca ese creyente podrá llegar a alturas importantes en el campo espiritual. Esa es la razón por la cual este hombre de Dios, que no es el tema ni tampoco es la escritura que estamos tomándolo como ejemplo, es la razón por la cual dice: de oídas te había oído. ¿Por qué? Porque ahora es que nos pueden suceder en la vida. Y Pablo no hace acepción para decir, bueno, todas las cosas buenas que nos pasan, eso es lo que nos sirve para bien. Pero cuando generaliza, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. En este sentido, aplicarlo en qué forma. Aplicarlo en que no es el acabósis, el momento de la angustia, de la prueba. No es el final. Siempre es, hermanos, dentro de eso hay un propósito de Dios. Si es el caso, por supuesto, de su iglesia. El propósito de Dios, en ese sentido, es agrandarnos, elevarnos a posiciones de convicciones, a posiciones ya no de lo normal, sino a posiciones anormales. Eso es lo que necesitamos, porque es que vemos a un Moisés siendo lo que era. Porque es que vemos a hombres que no nos alcanzaría el tiempo. Estoy mencionando el primer detalle, hermanos, que en este caso es lo que puede producir lo que es la prueba. La prueba puede servir primeramente, estoy mencionando, para provecho. Así que cuando estemos pasando por el fuego de la prueba, no nos veamos como que olvidados por Dios. Claro que como personas, como lo expresa el Salmo acá y David, como decíamos, su angustia es fuerte porque dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Dice el verso 5. Hay una angustia, hay una expresión, pero eso es normal. ¿Por qué? Porque asociamos que este salmo lo asociamos a cuatro aspectos. A David cuando estaba pasando por las diversas situaciones, a Israel cuando estaba pasando en las mismas situaciones, a lo que principalmente sería Cristo en sus angustias, y la iglesia que no puede ser quitada de este plano porque estamos en el mundo. Entonces no tenemos que ver que la situación de la prueba, hermanos, en este caso para nosotros, pues es la muerte. Lo que tenemos que ver y tratar la manera de entender es que más bien las pruebas han de ayudarnos para crecer. Yo le preguntaría a los hermanos que están acá presentes y a los hermanos que ya, gracias a Dios, entramos con la interrupción, ya se corrigió. Yo le preguntaría a aquellos que les ha tocado pasar no sé cuáles situaciones en estos 6 meses que hemos estado prácticamente dentro de algo que no conocíamos, dentro de algo que no esperábamos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Quién ha sido
como abrazado más duramente por esta situación más que otros. ¿Quiénes? Esos que en términos generales hemos sido angustiados, hermano, porque pues sí, nos ha angustiado el temor, nos ha angustiado a muchos la escasez, a muchos hemos sido alcanzados directamente, físicamente por la enfermedad, pero algunos de los que están ya acá han sido recuperados, han experimentado esa parte difícil, pero yo les aseguro que ahora que, como diríamos, ya salimos a la playa, aunque pues es un decir nada más, porque mientras estemos en este mundo siempre tendremos pruebas, dijo el Señor. Pero partamos que hemos salido de esta etapa. ¿Cuál es la experiencia nuestra? ¿Cuál es el crecimiento? Yo no dudo que hay un crecimiento. Yo no dudo que ya en esto nos ha permitido hacer un antes y un después. Yo estoy seguro que ahora seremos mejores creyentes. Yo estoy seguro que ahora dejaremos lo trivial dentro de la vida espiritual y nos vamos a ubicar en posiciones diferentes, en madurez. ¿Por qué? Porque en esta prueba, si fuera el caso, hemos podido conocer a Dios. Porque en esta prueba, como dijo Job, de oídas, yo era cristiano, lo diría de esta manera. Yo era un cristiano antes de este problema, antes de esta prueba. Pero ahora que he salido de esta prueba, ahora me considero un mejor cristiano. Eso es lo que siempre obra para bien. Por eso, y vamos a ver otro aspecto de esto. Eso es ahí donde vamos a ver nosotros un crecimiento espiritual. Un crecimiento que servirá, por supuesto, para ayudar, para empujar al otro que se está muriendo, o como dicen, se está ahogando en un vaso de agua. Porque imagínense cuál sería el consejo de Job después de que él pasa de su prueba, para con sus amigos, para aquellos que estaban pasando situaciones adversas. ¿Cuál sería el consejo de Job? ¿Cuál sería ese consejo? ¿Cuál sería el consejo de José después de haber pasado la prueba y de haber llegado a la cúspide? ¿Cuál sería el consejo? El mejor consejero dentro de la vida espiritual no es el que ha experimentado, hermanos, situaciones adversas y ha podido salir gracias a la misericordia de Dios. Ese es el mejor consejero. Cuando usted, por ejemplo, su matrimonio ha sido restablecido, ha estado a punto de extinguirse, de destruirse la familia, pero cuando ha sido restaurado ese matrimonio, esa persona es la más idónea, es la que tiene un consejo más acertado porque lo ha vivido en carne propia. No es eso, porque ahora, hermanos, hay tanta literatura que se puede comprar y se dice para que usted aconseje matrimonialmente este manual, está esto, pero eso no funciona. Eso no funciona. Lo que funciona es aquello que yo he experimentado y que he salido, hermanos, en victoria de esa situación. Eso es lo que. Y entonces en eso, ¿qué es lo que se logra? Es provechoso en todas las áreas. Porque no solo tenemos esa experiencia muy personal con nosotros, sino que podemos, hermanos, incidir, podemos embarazar a otros del positivismo. Podemos alentar a otros, como quien dice, hombre, usted por eso esto está llorando, por eso usted quiere desertar de la vida de Dios, por eso
por eso usted quiere ahorcarse, por eso usted quiere, por eso, no hombre, yo vengo de donde asustan. Eso permite inyectar positivismo en el otro, pero si todo es teórico, eso no sirve, eso no tiene espíritu, eso no tiene realidades. Entonces, en el caso de las pruebas de la iglesia, que aquí pues está, la queja aquí es de un santo, que como la sierva levanta su mano en su angustia a su señora, así yo levanto mis manos como el siervo clama. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así yo estoy clamando en esta angustia. Hay una angustia. Ahora, yo le aseguro que cristianitos de esos que no han perdido ni un pelo en la vida, esos cristianitos no tienen nada que decir a menos palabras vacías, sencillamente. Pero una cosa es que usted haya pasado por la escasez económica y que usted realmente estuvo en la parte más difícil y salió de la parte más difícil, pagó las deudas y logró salir adelante. Ese es otro nivel. Eso ya no es teoría, son otro nivel, hermanos. Y cuando ese creyente ha pasado esa parte y qué buen consejero se vuelve para el otro necesitado. Todo es provechoso. Ahora, una segunda razón, o ya en este caso sería la prueba que nos afecte negativamente. Por ejemplo, la prueba que siempre vamos a estar acá, hermanos, inmersos en ellas de una o de otra manera. Porque mientras estemos en esta tierra, como seres humanos, no estemos esperando que la vida va a mejorar en ninguna manera. No son las condiciones, este planeta, este sistema, para que la vida mejore. Podrá mejorar relativamente, pero en sí, esa palabra de mejoramiento no lo vamos a lograr. Y ni tampoco nosotros los creyentes. Estamos en el mundo y eso nos dice todo. Estamos en el mundo. Mundo es un sistema que está controlado por Satanás. Entonces no estemos creyendo que porque somos creyentes estamos exentos de las pruebas. No, ya le dije que las pruebas, todo obra para bien. Dios tiene propósitos. No estemos pensando que estamos exentos de esto. Claro que nos llega con la diferencia que no estamos solos. Eso es lo que hace la gran diferencia. Y vaya, qué gran diferencia. Eso es lo que nos hace diferentes, porque no estamos solos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Pero el otro aspecto que en este caso puede afectar las pruebas en la vida del creyente es, hermanos, para que el diablo, oiga bien esto, para que el diablo nos derrote. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuántas personas o cuántos creyentes más bien han sucumbido en su cristianismo a causa de las pruebas, a causa de la angustia? ¿Cuántos han renunciado a las filas cristianas porque ellos se crearon expectativas y esas expectativas pudiesen verse sido creadas en la mente de las personas cuando algunos predicamos que cuando venimos al evangelio pues no nos va a pasar nada, que no vamos a perder ni un pelo y que estamos bendecidos? Claro que estamos bendecidos, pero tampoco podemos desligarnos de la realidad que estamos en el mundo y que este mundo lo gobierna el diablo. Ahora, el diablo nos puede derrotar a través de las pruebas. Claro que sí, haciéndonos
retroceder. Por ejemplo, vea el versículo número 3 del capítulo 42 de los Salmos. Fueron mis lágrimas el pan de día y de noche, mientras me dicen, oiga, aquí hay una expresión que da el salmista, una palabra que hay que ponerle atención. Aquí hay burladores. En este versículo número 3 dice, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ahí viene el enemigo aprovechándose del que está pasando por el fuego de la prueba. Ahí viene el enemigo y le dice, bueno, y vos sos cristiano, ¿no? Y vos estás aguantando hambre, ¿no? Y vos estás en ese problema, entonces, y vos y tu familia y tu salud y todo esto. Entonces, ¿dónde está tu Dios? ¿Acaso no eso es un motivo suficiente para entrar, hermanos, en duda? ¿Acaso eso no es suficiente para decir a la verdad? Yo pensé que venir a Dios o seguir a Dios, la vida era diferente. Claro que es diferente. Claro que es diferente, como ya se lo expliqué, pero eso no nos exime de las dificultades y de las pruebas. Y eso es lo que dice este final de este versículo número 3. Mientras me dicen dónde, me dicen todos los días, todos los días. Es decir, ¿dónde está tu Dios? Y la vecina le dice, Winnie, ¿para qué va a la iglesia? Y la vecina, mire, fíjese que se le murió su esposo hoy en esta pandemia. Y entonces, ¿para qué va a la iglesia? Y fíjese que, mire, quedó endeudado, le quitaron la casa. Entonces dice, es cierto, llega la persona a razonar. Pero este asunto, hermanos, de la vida en Dios no es razón, esto es fe. Esto no se resuelve con el razonamiento. Esto es un asunto de fe. Esto es un asunto, es un hecho que a Job no le dejaron de decir, hermanos, una y otra vez. Y entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene de que tú, Job, te hayas portado justamente? ¿Qué sentido tiene, Job? Los amigos no solo llegaron a acusarle, sino, hermanos, a reprenderle, a acusarle de pecado, de injusto. ¿Cómo no? ¿Acaso no era ese? Mire, es que Satanás, como ya lo hemos dicho, y se lo vuelvo a decir, Satanás nunca va a usar estrategias como muchas veces nosotros pensamos. El enemigo lo que siempre va a buscar son oportunidades sensibles en la vida del creyente para hacerlo retroceder. Yo lo he dicho, el enemigo nunca nos va a salir como muchas veces lo pintamos, así feo. Nunca nos va a obligar para botarnos. Él no puede tocarnos para botarnos a nosotros o hacernos desistir de nuestra vida espiritual. Él no puede venir a nosotros y agarrarnos y meternos la droga en la boca. No puede, no puede. No se le es permitido. Pero sí, sus astucias son peligrosas. Y lo que ocupa primero es los momentos de debilidad. Lo que ocupa es primero los momentos sensibles del creyente. Lo primero que ocupa es ese momento de prueba para, hermanos, llegar, y no eras cristiano, pues. Y entonces, ¿qué razón tiene que has estado? ¿Cuánto tiempo en la iglesia? 20, 30 años. ¿Y qué sentido tiene? Eso es lo que hace el enemigo, tienta. Pone entredicho nuestra fe y a nuestro Dios. Y como decíamos, las pruebas pueden ser de provecho o pueden ser de desgracia. En términos claros, porque sirven para que el creyente retroceda.
Porque ahí llega el enemigo, porque aquí dice todos los días, fíjese, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Entonces, ¿qué? ¿Por qué Dios no te resuelve ese problema? ¿Por qué Dios no te saca adelante de eso? Ya tenés tantos meses, ya tenés tantos años, ya tenés y todavía estás orando por eso. ¿Es suficiente, hermano? ¿Es suficiente para retroceder? Usted ve cómo Satanás le llega al Señor tentándolo. ¿De qué manera lo tienta? Lo tienta en la parte sensible. Lo tienta y le dice, ajá, si tú eres Dios, y hoy, ¿por qué no sacias tu hambre? Di que las piedras se conviertan en pan y resuelves ese problema. Esa es una tentación, no lo puede obligar, solo lo tienta. Eso es lo que hace el enemigo en el momento cuando el creyente está pasando por el fuego de la prueba. A mí me impresiona cuando le dijeron los hebreos a Nabucodonosor, y eso sería la posición de cada creyente. Le dijeron los hebreos, si nos salva Dios, oh rey, bien, y si no nos salva Dios, tampoco vamos a adorar tu estatua. Esas convicciones me imagino que no las consiguieron en Harvard los hermanos hebreos, es decir, los jóvenes hebreos. Son convicciones que se forjan en la vida. Esas son convicciones, porque el que no tiene convicción suficiente, cualquier motivito, cualquier situación suficiente para desertar de la vida, que eso es lo que Satanás quiere. Lo que quiere el enemigo. Y ahí viene, fíjese. Así que, y nos hace retroceder. Se burla. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te está pasando eso? Ahora, hermanos, debemos de saber que siempre Dios no nos dejará. Eso es importante. Yo voy a ir cerrando. Dios no nos dejará. Por supuesto, no dejará que dice que Él no pondrá pruebas que no podamos nosotros sobrellevar. Él no nos dejará. Él nos ayudará. Él ayudó a David, ¿sí o no? Él, hermanos, ayudó a José. Él ayudó a quién de los hombres que aparecen en la palabra. No ayudó el Señor, ayudó a Israel en términos nacionales. Israel fue después del exilio, fue traído después del castigo. El Señor lo restauró. El Señor siempre va a restaurar a los que están en la prueba. Siempre, siempre. Por eso estos dos puntos que hemos hablado es importante, hermanos, como ponerle atención. Fíjese que dice el Salmo 34, versículo 6 al 8, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Y que dice, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Qué importante es esto, hermanos. Aquí vemos que dice el salmista, por ejemplo, en otra etapa, este pobre clamó y Dios le oyó. Ahí nosotros estamos teniendo ya una información de alguien que ha experimentado la prueba y de alguien que ha salido en victoria en medio de la prueba. Ahí estamos viendo nosotros eso. Por ejemplo, el Salmo 41 dice, fíjese bien,
pacientemente esperé en Jehová y él oyó. Qué interesante. El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Vamos a ver. Aquí tenemos como las recomendaciones, el consejo de alguien que ha salido de la prueba. Dice: el ángel de Jehová acampa. Dios, dice este verso 5, lo confía en Jehová y él hará. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ya para ir dándole la forma a esta idea? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros debemos saber primero, oiga, ¿cómo se logra esto? Primero, para lograr esto, póngale atención, tenemos que ser personas que andamos en sus caminos. Primero, eso es importante. Si usted anda y yo andamos en los caminos de Dios, en el camino estrecho, que es diferente al ancho, eso téngalo por seguro que usted va a tener una salida en la prueba. Eso téngalo por seguro. Eso no lo podemos dudar. Porque si yo me detuviera un momentito para preguntar a alguno de ustedes, hermano, ¿me puede ayudar para enriquecer con ejemplo esta idea que Dios me ha puesto, dando su testimonio? Usted me dirá: mire, hermano, yo de esta no pensé salir y he salido. Pero yo le diría: ¿por qué es que usted ha salido? ¿Por qué? Porque en primer lugar, en el escenario del que está siendo sumergido en la prueba, siempre está en ese escenario Dios. Él nunca puede dejar, él se debe a sí mismo. Dice su palabra: se puede olvidar la que dio a luz, la madre que dio a luz, pero yo no me puedo olvidar de mi pueblo. Entonces, la victoria, para poder salir adelante, hermanos, luego de que nos hemos mantenido y hemos crecido, luego que al mantenernos no le hemos dado cabida al enemigo y ha sido derrotado el enemigo, eso nos da la garantía que no fuimos nosotros, que fue Dios en nosotros. Entonces, todo esto es importante. Primero, tenemos que ser personas que transitemos en sus caminos, porque todo el mundo quiere los favores de Dios. En la prueba de: Señor, ayúdame con el matrimonio, Señor, ayúdame en esta parte, Señor, ayúdame. Pero la Biblia, hermanos, la Biblia es bien clara, que siempre el favor, aunque dentro de la gracia común llueve para malos y buenos y sucesivamente, pero dentro de la gracia selectiva, que es en este caso para su pueblo, esto es otra cosa. Esta gracia, hermanos, es selectiva, es precisa para su pueblo. ¿Quién podía sacar, por ejemplo, a David a flote? ¿Quién podía sacar a David? ¿Cómo podía sobrevivir David sobre la persecución? Nada menos de un rey loco, de un rey con todo el poder habido y por haber. ¿Cómo podía salir? ¿Cómo podía salir David, hermanos, en victoria? ¿Cómo puede llegar hasta coronar el reinado de todo Israel? No fue fácil, no le fue fácil. Tuvo que pasar por encrucijadas terribles, por, hermanos, por soledades, por enfermedades, por hambre. Sí, no fue fácil, pero ¿cómo fue que salió adelante? Porque era alguien que desde pequeño honraba a Dios, le pertenecía a Dios. Es que ahí es donde está la victoria, y es ahí donde está la diferencia. No es que, pues sí, ya
yo voy a una iglesia y yo soy de Dios, está bien, si lo fuera, pero el punto es que cada uno debe de estar consciente si lo somos, si somos seguidores del Señor. Si somos seguidores del Señor, no nos quitamos de estar muchas veces inmersos, metidos en diferentes situaciones dolorosas, porque el que seamos de Dios no lo evita. Lo único que hace la diferencia es que Él nos saca, como dice el salmista, este pobre clamó y Dios le oyó y lo libró de todas sus calamidades y todas sus angustias. ¿Cómo fue? Fue porque David era alguien que honraba a Dios con sus defectos, con sus desaciertos, pero honraba a Dios, porque no hay ninguno perfecto, hermano. Nadie podemos presumir de perfección. Esa es la razón como él salió. ¿Cómo es que Job sale de ese hoyo tan profundo donde fue destruida sus riquezas, su familia, su salud y todo su entorno fue deshecho por el enemigo? ¿Cómo fue que salió? Primero, aprendió en fe a esperar en Dios. Y fue Dios el que lo sacó adelante. Fue Dios que le apareció allá, luego le restauró y lo bendijo más de lo que al principio Job era bendecido. Fue Dios. ¿Por qué? Porque Job era un creyente de Dios. Porque Job era alguien que honraba a Dios. Mire las ganancias que tiene el seguir a Dios. Mire lo provechoso que es seguir a Dios. Esto es importante ver que esto no es pérdida, que cuánta gente pues está siempre poniendo excusas para seguir a Dios. Dice, no, es que fíjese que yo no tengo tiempo, es que fíjese que mi mujer no me deja, es que fíjese que el marido me regaña, es que fíjese que los hijos, es que fíjese que yo tengo otras cosas más importantes, es que el trabajo, es que esto y esto otro. Y es por eso que esa gente, cuando que no se libra, y con mayor razón no se libra de las angustias, de las pruebas, esa gente, por eso es que hay tanto suicidio, porque por último lo que hacen es ahorcarse, matarse, porque no hay otra salida, porque llegan al tope. Pero esta mañana tenemos buena noticia, porque cuando nos enfilamos en la vida de Dios, hermanos, las cosas son diferentes. No importa cuál sea la angustia que tengamos que enfrentar mientras estemos en esta vida, hay uno que nos va a ayudar, hay uno que va a llegar a mover incluso los cimientos de la cárcel en Filipo para sacar a su pueblo, para sacar a sus siervos. Es uno que llegará en medio del huracán, en el mar, y llegará como sucedió con Pablo, y que le dice, Pablo, no temas, todos van a salir con vida. Pero ¿cómo es que Dios puede interceptar a Pablo en medio de una terrible tempestad en el mar? ¿Por qué es que Dios tiene cuidado? ¿Por qué es que Dios lo va a consolar? ¿Y por qué es que le va a dar palabra de aliento? Es que porque Pablo en el capítulo 9 del libro de los Hechos había dejado el mundo, había dejado su vida pasada y entonces había decidido seguir a Cristo. Ahí vemos la diferencia. Ahí cabe el proverbio: el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. La incoherencia del hombre. Ahí está el problema. Ahí viene la incoherencia. ¿Quién fue el que llevó a la cúspide a José? ¿Quién fue? El que llevó a la cúspide a Josué y lo pasó por todas las tribulaciones habidas y por haber. Y una situación tribularia
de las entrañas de su propia familia. Eso es más terrible, hermano. Una prueba porque se encuentran los sentimientos. Es algo doloroso que sean sus hermanos los que lo hayan odiado, los que lo hayan metido en la cisterna, los que lo hayan a vender como esclavo. Esto era como para frustrarse, como para decir no tiene sentido el poder seguir confiando en el Dios de nuestros padres, diría José, pero se mantuvo en la prueba. Y al mantenerse en la prueba, Dios lo ayudó. Dios le dio gracia con el amo, le dio gracia en la cárcel, le dio sueños, le dio dones con los cuales pudo descifrar el sueño de Faraón y sucesivamente fue ordenado y catapultado al segundo mandato de Egipto. ¿Quién fue? Fue Dios. Fue Dios, dice, y Dios estaba con José. Siempre estaba José allá en la administración de Potifar y Dios estaba con José. Estaba José en la cárcel y Dios estaba con José. ¿Por qué estaba Dios con José? Porque José era de él. Es que esa es la diferencia. Lo que pasa, todos queremos regaladas las cosas, todos creemos que consideramos a Dios como el Dios benevolente. Es cierto, nuestro Dios es benevolente. Hay personas que dicen, ¿cómo Dios va a permitir que la gente se vaya al infierno si Dios nunca manda a nadie al infierno? Es la desobediencia. ¿Y cómo Dios va a permitir esto? ¿Cómo esto? Y es que Dios es bueno, es santo. Entonces dejaría de ser Dios. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Entonces, ¿a quién es que va a ayudar el Señor? A sus hijos a salir de las pruebas. Yo le pudiera dar testimonio de muchas en las que yo he estado. ¿Y cómo es que estoy todavía en pie? Es porque un día decidí seguir a Cristo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber, hermanos? Tenemos que saber lo siguiente. Tenemos que aprender a esperar. Porque también es necesario. Muchas veces, como creyentes, creemos que, bueno, ya soy el niño bonito de Dios, ya soy el bebé de Dios, y siendo el niño bonito de Dios, soy cristiano, pues, yo soy ya de Dios. Así que Dios, lueguito Señor. Así que mira, estoy pasando esta prueba, corre, porque si no, se enoja tu niño. Ayúdame ya, Señor, ya. Y sobre todo en este tiempo de asuntos rápidos, como que eso lo asociamos a la vida espiritual también. Nosotros debemos de saber, hermanos, que dentro de la vida, primero, Dios tiene un tiempo para sacar adelante del hoyo cenagoso aquellos que Él va a sacar, que caminan en Él. Él tiene un tiempo. El tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Y eso necesitamos enseñarlo esta mañana, que necesitamos esperar entonces, esperar el tiempo de Dios. Necesitamos esperar. No podemos nosotros decir, no, si yo soy tu niño, por favor, arreglame este matrimonio. Mira que este hombre no se compone, no deja el guaro, no sé. Pacientemente, dice el salmista, esperé en Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que tener paciencia. ¿Qué quiere decir? Que esta mujer siempre me penquea, dice el marido, pacientemente, o viceversa. Y que este problema de la economía, ¿cuándo, Señor? Si yo soy tu hijo, tenga paciencia. Porque en la paciencia, hermanos, en la prueba, como dice Pedro, las pruebas nos ayudan a brillar más, como el oro. Todo es provechoso. Por ejemplo, para ponerle una idea bíblica, cuando Marta y María estaban
pasando su tribulación, su prueba, se le enferma a su hermano, el cabeza de la casa. Se enferma el hermano. Vayan, corran. Y corren allá. Y le dice, y la Marta, ahorita viene, ahorita viene, ahorita viene. Y la María que con la peineta en la mano, ahorita viene. Y algo despeinada, esperando, ahorita viene. Es que nosotros somos siempre las niñas favoritas de él. Es que Él nos va a dar la respuesta, porque Él siempre que viene aquí a Judea, nosotros somos los que lo atendemos. Todas estas cosas tenemos que irlas entendiendo en la vida espiritual. Y mire, y sucede que se les muere el hermano, suficiente para renunciar. Suficiente para decir, este es igual a todo. Promete y no cumple. Dice que nos ama y no es cierto. Y se murió, ¿verdad? Bueno, enterrémoslo. Enterrémoslo. Y dice la Biblia que cuando le dijeron allá a los discípulos, vamos, se esperó 2 días más. Dice, no, todavía no. ¿Por qué? Porque no es el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. Se esperó 2 días más. A los 2 días, hermanos, ¿cómo será eso, verdad? Como quien dice, cuando llega el bombero después de que se quemó el rancho, mal cae. La idea es que llegue antes de que se queme. Pero imagine cómo así van a ver sentido. Mire, ahí viene, ¿ve? Ahí viene, como aquellos cristianos resentidos. Miren, hasta ahora que ya se murió el hombre. Hasta ahora que ya me agarró esa enfermedad, ya me ha dejado todo tetel. Hasta ahora, mire, ahí viene. Venía el Señor, hermanos, y le dieron una gran caravana que le salieron a encontrar. Y aquellas mujeres, hermanos, pañuelos tras pañuelos llorando. Y reclamo. Si hubieras estado, mi hermano no hubiese muerto. Si hubieses estado, no hubiese muerto mi hermano. Y el mismo cassette de la una y de la otra y de todos. Mire, hermano, humanamente yo digo que el Señor se sentía, así como le digo, así lo ve la gente a uno cuando ya llega después del velorio. Dice, ¿para qué viene ahora? Porque la cosa es que la gente quiere que uno esté en el velorio. Pero no necesariamente, uno puede llegar otro día, consolar, siempre es igual, mejor todavía. Y si puede llegar al velorio, es excelente. Pero no tiene esa madurez la gente. Allá el doliente dice, no, es que era en el entierro que tenía que estar. Y a veces no es en la voluntad de Dios. O hay algunas otras situaciones. Bueno, amarrándonos el dedo. No me toca, a mí no es en mi zona. No, ya no venía a la iglesia, ya tenía una semana de no venir. Bien, hermanos, llega el Señor y sí, ¿verdad? Y lo hicieron llorar también a él, pues lo hicieron llorar el Señor, pues sí, como hombre, sentimiento, empezó a llorar también. Y decían los otros, miren cómo lo amaba, mire, pero mire si vino. Y la bulla ahí, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría el Señor humanamente? Incómodo. ¿A dónde le pusiste? Aquí está, Señor, pero sí, ya tiene 4 días. Y 4 días ya está descompuesto, ya hay una descomposición. Bueno. Y tu hermano va a vivir. Y yo sé que va a vivir en esa resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí está. Y está la piedra. Y es en ese momento que la tribulación, cuando ese hombre muerto de 4 días y que era el amado de la familia, salió vivo, pasó la tormenta, pasó la tribulación, pasó el dolor. ¿Quién fue el que dio esa bendición? ¿Quién fue? Fue Dios. ¿A quién se la dio?
¿A quién se la dio? A gente que era de él. A gente que era de él, gente que se identificaba. Ahí iba a comer el Señor cuando venía a Judea. Ahí dormía el Señor, ahí era la familia amada del Señor porque eran creyentes de él. Esto hay que entenderlo. Y a la vez fue en el tiempo de él, no en el tiempo de las hermanitas. Lo que tenemos que hacer entonces es esperar que vamos a salir adelante. Que Él está en nuestro asunto. Que Él no se ha olvidado. Que Él en el momento oportuno nos va a sacar, nos va a dar su mano y nos va a sacar del lodo cenagoso. Nos pondrá cántico nuevo en su momento. Por eso, iglesia, finalizo diciendo lo siguiente, aunque pudiéramos sumarle esperar en fidelidad, esperar en fe, todo eso se lo sumamos. Pero para finalizar, lo que necesitamos aprender esta mañana, como resumen, es que las pruebas van a venir, como decíamos a manera de tema, las angustias en medio de la prueba o las pruebas en medio de la angustia. ¿Verdad? Lo que tenemos que hacer, yo no sé cuál es tu prueba, yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu valle, cuál es tu angustia. Bueno, para resumirlo, necesitamos primero mantenernos en las pruebas. Usted necesita mantener. Usted no necesita tirar la toalla, usted necesita mantener con la fe y la seguridad que no estamos solos. Si nosotros cedemos en medio de las pruebas, quien gana, nosotros nos volvemos perdedores y quien gana es el diablo. Así que necesitamos mantenernos. Pero ¿cuándo? Cuando Él lo decida. ¿Cuándo va a resolver este asunto? Porque todos queremos ya. No, cuando Él lo decida. Pero ya no aguanto. Aguántese. Pero es que si no, ya no voy a la iglesia. Lo que usted quiera. Pero es que si no, yo renuncio a la fe. Como usted desee. La Biblia dice, el que retrocediera no agradará a mi alma. ¿Qué es lo que tiene que ser? Espere. Confianza en Dios. Porque nuestro Dios no es una entidad humana. No es una entidad política. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Todo lo que tenemos que hacer es esperar en su tiempo. Pero si cuando ya venga, ya se murió, se lo va a resucitar. Porque para Él no hay nada imposible. Regálenle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Aleluya. Para Él no hay nada imposible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Espere, aguántese. Y si me muero, hermano, después de muerto va a decir, ¿y por qué Dios no me habías traído más temprano? ¿Por qué? Tanto miedo que le tenemos a la muerte, ¿verdad? Pero los hermanitos que van pasando a esa esfera dicen, ay, yo no me lo esperaba, dice, hoy los ojos se le salen, yo no me esperaba lo que tú me tenías, cosa que ojo no vio, ni subió, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para su pueblo. Otra ofrenda de palma a nuestro Dios. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? Espérese, aguántese, que nosotros siempre somos ganadores, media vez no nos movamos. Si la prueba va a terminar con nuestra vida, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Así que nosotros no somos perdedores,
somos más que vencedores en Cristo. Así que ese es el resumen. Aguántese, no reniegue, no reclame, espere con paciencia, que cuando menos lo espere, va a llegar justamente, aunque parezca que ya no tiene sentido, pero eso es lo que tiene sentido. Esa tardanza es lo que le da sentido a la experiencia que vamos a adquirir de parte de nuestro Dios. Esta mañana es una importante mañana para fortalecernos en medio de las angustias, para alabar a Dios en medio de las pruebas. Impresionante, Silas y Pablo, en lugar de estar chillando, se pusieron a cantar. Si investigamos nosotros qué significó para estos apóstoles esa gran azotada, no eran azotitos así con, hermanos, con pañales, eran pedazos de carne que les arrancaban. Y qué raro cantando. ¿Y qué nos dice eso? Eso es lo que tenemos que hacer. Mientras esperamos, sirvamos. Mientras esperamos, cantemos. Mientras esperamos, estemos en actividad. Y cuando menos esperemos, aunque sea después de 2 días y que ya se murió el cliente, va a aparecer el Señor. Y va a aparecer no a dar las condolencias, va a aparecer a dar la solución. Esta mañana es una buena mañana para seguir esperando. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque te tenemos a ti. Gracias porque qué fuera de nosotros sin ti, Señor. Gracias. Gracias, Dios, por poder tener esperanzas en medio de la angustia, en medio de las pruebas. Señor amado, este salmista expresa como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Diré a Jehová, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué? Y qué lindo es que dice, salvación mía. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Padre. Él es el que nos va a ayudar siempre, hermanos. Se va a olvidar el amigo, se va a olvidar cualquiera, pero Él no se va a olvidar de aquellos que han puesto su esperanza y su confianza en Él. Nosotros tendríamos horas y días interminables para dar tanto testimonio. Tenemos acá con nosotros hermana Rinita, que ha sido golpeada en estos días también, pero ya la veo bendecida.